Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy pero muy bien. Yo soy Alan y hoy les doy la bienvenida a mi análisis de La Vegetariana de Han Kang. Hace unos días subí un video hablando de mis impresiones, mis primeras impresiones, sobre la obra de la escritora surcoreana. En este video mencioné algunos de los temas presentados en La Vegetariana y en la clase de griego, que es el otro libro que leí de ella. Sin embargo, no quise profundizar mucho en estos temas, por miedo a desglosar mucho la trama, ya que este video quería que sirviera como pantallazo general y no pretendía destripar la novela ni hacer spoilers. Pero estos temas se quedaron rumiando en mi cabeza, así que decidí releer la novela más detenidamente, anotando, para entender mejor los temas y con propósito de hacer este análisis. Eso sí, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña advertencia. Este video contiene reflexiones sobre temas sensibles, como lo pueden ser los trastornos alimenticios, la violencia y el abuso sexual. El análisis está realizado desde una perspectiva puramente literaria, no pretendo emitir juicios personales ni promover conductas. Todo lo que voy a exponer es mi interpretación, subjetiva obviamente, de la obra y no representa una verdad absoluta ni pretendo ofender a nadie. También cabe la pena recalcar que van a haber spoilers, así que si no han leído La Vegetariana, pausen el video, vayan a hacerlo y luego vuelvan. Ahora sí, comencemos. La Vegetariana es una novela corta publicada por la autora surcoreana Han Kang en el 2007. La trama ocurre en Seúl y gira en torno a Yoon-gi, una mujer casada que un día toma la decisión aparentemente repentina de dejar de comer carne. Esta decisión, que a muchos al principio nos podría parecer mínima, causa muchísimo revuelo en su entorno, desatando una serie de conflictos familiares, personales, sociales y psicológicos. Como luego veremos, más que un simple cambio de dieta, este es el comienzo de algo más profundo y perturbador que va a estar comenzando a ocurrir en la mente de la protagonista, una especie de depuración. La historia está dividida en tres partes, cada una narrada desde una perspectiva distinta: su marido, su cuñado y su hermana respectivamente. Acá podemos destacar que la protagonista Yoongi, salvo unas pocas líneas, no cuenta con una perspectiva propia. Esta decisión es totalmente a propósito y es utilizada para recalcar uno de los temas más prominentes a lo largo de la novela, que es la pérdida de la libertad sobre su propio cuerpo y la disolución del yo. Refuerza el control que los demás personajes van a ejercer sobre la vida de Yoongi, cada uno proyectando sobre ella sus miedos, frustraciones y hasta incluso su deseo. En este análisis voy a descifrar qué significa dejar de comer carne en la vegetariana y cómo éste se convierte en una forma radical de resistencia. En esta primera parte de la historia se nos ponen los pies del marido de Yoon-gi, un hombre sumamente ordinario y mediocre que empieza a describir a su mujer denigrándola de una manera fría pero sutil. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado, con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. Podemos ver cómo percibe su matrimonio como algo plenamente contractual, asignándole a su esposa un rol plano y encasillado. La describe como un ser insignificante y del montón, hasta que menciona algo que la destaca. Si había algo que la hacía diferente al resto de las mujeres, era que no le gustaba usar sujetador. ¿Qué era? ¿Pereza? ¿Acaso negligencia? No podía entenderlo. El que no llevara sujetador no se correspondía con su escaso pecho. Si al menos hubiera usado un sostén con relleno, no me habría hecho quedar tan mal cuando la presenté a mis amigos. En esta última línea, evidenciamos por primera vez la fuerte desaprobación que sufre la gente que destaca, que llama la atención en Corea. El hecho de destacar es algo significativamente malo y le desagrada mucho a él que su esposa lo haga. La reflexión que el esposo hace sobre esto también creo que es relevante. Se justificó diciendo que el sujetador le fastidiaba,
que no podía soportar que le oprimiera el pecho. Como yo nunca los he usado, no tengo la menor idea de lo asfixiante que es llevar uno. Pero según lo que podía apreciar, era evidente que a las demás mujeres no les molestaba tanto como a la mía, así que su susceptibilidad al respecto me desconcertaba. Podemos interpretar el sujetador como una metáfora del rol social que tiene que cumplir la mujer coreana, así como también la podemos ver directamente como la imposición social que obliga a la mujer a usar sujetador. Pero yéndonos con la primera opción, podemos identificar la palabra asfixia como clave, lo agotador y extenuante que es no poder salirse de un papel que te es asignado, y la falta de empatía del marido, que nunca lo ha experimentado. Esto incrementa cuando el marido se entera de la decisión de su mujer de dejar de comer carne. No le molesta por ella, le molesta porque ya le va a dejar de hacer la comida a él, a la cual ya le tiene bien acostumbrado. Aquí van a comenzar una serie de intentos del marido de intentar controlar el cuerpo de su esposa. El más impactante de estos ocurre cuando directamente abusa sexual de ella. Él no le da mucha importancia a lo ocurrido, y Yoongi tampoco toma acción, por la desidia que está empezando a sentir sobre su propio cuerpo. Está empezando a renunciar a cualquier tipo de propiedad que tiene sobre su cuerpo, si es que antes ya tenía alguna. En esta parte tenemos los únicos fragmentos de la novela que nos son contados desde su propia perspectiva, que son los sueños que ella tiene, sueños horribles, que le van a incitar a tomar la decisión de dejar de comer carne. Estos sueños están plagados de simbolismos sobre la violencia que está intrínsecamente ligada a participar en las convenciones sociales. Violencia porque ejercemos poder y esperamos ciertos comportamientos de las personas. Y nos desagrada profundamente y los reprobamos si no responden con lo deseado. En esos sueños no puede resistirse a hacer lo que se espera de ella, que en estos casos es comer carne y violentar, sin siquiera poder identificarse a sí misma, haciendo más fuerte el mensaje de que es solo una más. Estos sueños la iluminan sobre la situación en la que está metida, invitándola a perseguir una cierta forma de ascetismo. La autora toma una perspectiva bastante pesimista, ya que presenta la rendición como única solución, concepto que nos va a ayudar luego para entender el final de la novela. El marido deja de intentar razonar con ella y decide llamar a su suegra y a su cuñada para ponerlas al tanto de la situación. Y aquí cabe recalcar algo. La primera respuesta que obtiene de su cuñada y de su suegra no es una preocupación por su hija como sería algo natural, sino que es una disculpa. Una disculpa porque su mujer no está cumpliendo con sus deberes. Luego esta primera parte va a explotar en una cena familiar, en casa de la hermana de Yoongi y de su marido, quien, adelanto, van a ser los dos protagonistas de las siguientes dos partes. Esta cena en verdad va a ser una especie de intervención, donde toda la familia va a intentar obligar a Yoongi a comer carne, en especial el papá. El papá, en una escena muy dura, la golpea varias veces enfrente de toda la familia. Y hasta le mete un trozo de carne a la boca. Yoongi no aguanta más, agarra un cuchillo que encuentra en la mesa y se corta las venas. Se nos son reveladas luego algunas memorias de la infancia de Yoongi, en las cuales destaca la violencia que su padre ejerció siempre sobre ella y sus hermanos. Hace sentido, pues, que el círculo se cierre con la autolesión, ya que es el único método que ella encuentra para protestar. Triste. Después de ser rápidamente hospitalizada, la reacción de su entorno sigue sin ser de preocupación. El marido está sumamente furioso e indignado por el papelón, el show que hizo, y su mamá sigue empeñada en intentarla convencer de comer carne. En uno de estos intentos dice lo siguiente: si no comes carne, te devorará el resto del mundo. Ha pasado cierto tiempo desde la parte anterior y en este capítulo se nos ponen los ojos del marido de la hermana de Yoongi, de su cuñado. Este es un hombre con ambiciones artísticas que no aporta mucho a su familia, ni emocionalmente ni económicamente. Él y su mujer tienen un hijo pequeño, pero es un padre bastante ausente, ya que sus deseos artísticos lo suelen aislar en una eterna frustración. Esto, en particular, pasa bastante en los últimos 2 años, ya que se nos cuenta que está pasando una especie de bloqueo creativo. Pero este bloqueo, en verdad, va a ser impulsado por una idea que no ha podido dejar de repetir en su mente. Esta idea se le está haciendo bastante difícil de realizar,
ya que va más allá de los límites preestablecidos que la sociedad le ha puesto a él como artista. Esta idea consiste en conseguir a dos personas, pintarles el cuerpo de flores entero y que hagan el acto sexual en cámara. Él dice que este video no tiene ningún tipo de índole pornográfica, que solamente tiene un propósito creativo, espiritual y artístico. Aquí la autora propone un debate muy interesante entre el arte y el cuerpo femenino, y cómo muchas veces es violentado y fetichizado por el artista. El arte y el cuerpo femenino siempre han estado relacionados, y es una muy delgada línea que es difícil de dibujar. Es un debate muy interesante, pero ese no es el propósito de este video. Hablando con su esposa, se da cuenta que su cuñada, Yoongi, tiene una mancha mongólica, que son estas manchas verduzcas que se le suelen aparecer a los bebés y que desaparecen con el tiempo, en la espalda baja, pero a ella nunca le desapareció. Imagen que poco a poco lo empieza a obsesionar hasta creer que su cuñada es la persona indicada para protagonizar este video. En este punto, él ya sabe que su deseo artístico está siendo manchado significativamente por la lujuria, y esto le empieza a bajar mucho la autoestima, a tal punto que empieza a tener comportamientos narcisistas y empieza a tener un odio profundo a sí mismo. Este narcisismo que menciono hace que el deseo sea el inicio y el fin de sus acciones, llevándolo a cometer actos atroces. Hasta en un punto, en esta parte, vemos cómo abusa sexualmente de su misma esposa. Sumergido en su vergüenza, decide igualmente proponérselo a Yoongi. Yoongi le responde que sí está de acuerdo. Eso sí, hay que tener en cuenta que Yoongi tiene muchos problemas discerniendo en este momento, ya que fue recetada con varios medicamentos psiquiátricos tras el incidente de la parte anterior. Evidentemente el cuñado se aprovecha de Yoongi y de su debilidad para satisfacer su deseo. Yoongi ha renunciado completamente a lo que se espera de ella, sintiéndose incluso más cómoda en la desnudez, así rechazando la normativa social que existe de la vestimenta. Esta desnudez es sexualizada y violentada y utilizada por su cuñado para apropiarse de su propio cuerpo. Ambos terminan manteniendo relaciones sexuales, pero se salen del propósito artístico, más bien una parte ni siquiera la graba. Pero el capítulo termina con un giro bastante interesante, cuando la esposa, la hermana de Yoongi, los descubre en pleno acto. Esto lo lleva al cuñado a una especie de desesperación en la cual llega a intentar, sin éxito obviamente, saltar del balcón. La tercera y última parte de la novela es sin lugar a dudas la más profunda y la más alegórica, por lo cual también es la más difícil de realizar. Sin embargo, esa es mi interpretación de los hechos. La última parte de la novela nos es contada desde la perspectiva de la hermana de Yoongi, llamada Inai, creo que se pronuncia así. Tiempo después de que encontrara a su marido con Yoongi haciendo en medio del acto, ¿no? Se nos cuenta que el esposo ha salido de la pantalla y que Yoongi ha sido internada en un psiquiátrico. Ha abandonado la cordura y ha dejado de comer por completo, quedando en un estado sumamente frágil. Este capítulo ocurre en una de las visitas que la hermana hace al psiquiátrico para visitar a Yoongi, en un último intento desesperado de convencerla de que vuelva a comer. Pero mayormente vamos a estar metidos en la cabeza de la hermana, en sus pensamientos, en sus recuerdos. Reflexionando en uno de estos pensamientos, se da cuenta de lo siguiente. De pronto, tuvo la sensación de que nunca había vivido, y se sintió sorprendida. Era cierto, no había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón, no había hecho otra cosa que aguantar. Se creía un ser humano bueno, y nunca le había hecho daño a nadie. Era laboriosa y había alcanzado un buen nivel de bienestar económico, y así continuaría siendo siempre. Era incomprensible que le asaltase semejante pensamiento. Sin embargo, ante esas construcciones decrépitas y esos hierbajos, ella no era más que una niña que nunca había vivido. Identifica que siempre ha vivido por el deber, y cuando fue confrontada con la verdad, tuvo que agarrarse fuertemente de las sillas de la estación para no ceder al impulso de saltar a las vías. Desde chiquita, ha sido la persona que velaba por su familia, pues su madre siempre estaba cansada. Y con su esposo tuvo que ser la persona que sostuviera económicamente a su familia y también pasar todo el tiempo con su hijo. Y aquí se encontraba, siendo la única persona que le quedaba a Yoongi, intentando convencerla de que vuelva a comer. No solo ha abrazado su rol en el deber, sino que lo ha convertido en el eje completo de su vida. Pero Yoongi le comenta que ya no necesita comer,
puesto que tiene un deseo de convertirse en árbol, y los árboles no comen. Es testigo de cómo su hermana se para de cabeza, imaginando que le salen raíces de las manos que la atan al suelo, mientras sigue resistiendo a alimentarse. Y hasta se resiste cuando los médicos la intentan alimentar. La hermana de Yoongi solo ve la locura en ella, y piensa que lo único que va a conseguir siguiendo este camino es la muerte. Y aquí Yoongi le lanza una pregunta difícil. ¿Y por qué no puedo morirme? Los invito a reflexionar entonces. ¿Hasta qué punto tenemos el derecho propio de morir, si así lo deseamos? ¿Es moral acaso esto? ¿Este derecho nos pertenece? Son preguntas muy complejas que nos plantea la autora en esta parte. También vemos como Inai está siguiendo un camino muy parecido al que empezó a seguir Yoongi. Se dio cuenta, repentinamente, que no estaba viviendo la vida que quería y que solamente estaba cumpliendo con el rol que le fue dado. Empieza a tener sueños similares a los que tuvo Yoongi y hasta se comunican entre ellas en estos. Se comunican así como lo hacen los árboles en el bosque, quienes muchas personas creen que están conectados y que están entrelazados por debajo. Y ambas están en diferentes etapas del proceso de convertirse en uno. Convertirse en una planta conlleva dejar atrás toda la presión de la sociedad y así librándose de una vez por toda la violencia que viene como parte de ella. Aún así, Inai se resiste y parece que se quedará atascada en su deber. Y así termina la novela, con un final que deja muchas declaraciones punzantes y preguntas morales, evitando dar respuestas fáciles. Ahora sí, ya habiendo seguido la trama de la novela, ¿qué podemos concluir en este análisis? Podemos definir a La Vegetariana como una obra de resistencia. A través de la historia de Yoongi, Han Kang nos enfrenta con preguntas profundas sobre el cuerpo, el deseo, la libertad y la habilidad de no poder encajar. Vemos cómo cada personaje es alineado de una manera distinta. El esposo en su mediocridad, el cuñado en su deseo y su hermana en el deber. La renuncia a la carne funciona como metáfora de una renuncia mucho más radical. Es la renuncia a cualquier imposición social, a cualquier tipo de rol asignado y también, más importantemente, a toda violencia real o simbólica. Frente a una sociedad que exige conformidad, docilidad y productividad, la protagonista elige desaparecer, volverse vegetal, dejar de hablar, dejar de vestirse, dejar de alimentarse, dejando todo lo que mencioné previamente atrás. Dejar de obedecer. En palabras más simples, podemos definir la renuncia a la carne como una representación de la rebelión silenciosa del cuerpo femenino en una sociedad opresiva y patriarcal. Y al relegar la voz de la protagonista al silencio o al lenguaje simbólico de los sueños, la novela denuncia con fuerza la invisibilización del mismo sufrimiento femenino. Y eso que Han Kang no ofrece soluciones ni esperanzas fáciles. Su mirada es cruda y a veces desesperanzada, pero es muy humanista y es muy naturalista. Nos obliga a ver más allá del gesto extremo y preguntarnos cuánto de lo que somos es realmente nuestro, cuánto hemos cedido por sobrevivir y sobre todo, ¿qué pasaría si un día dejáramos de obedecer? Lejos de ofrecer respuestas fáciles, la vegetariana obliga a sentirse incómodo y a enfrentar los límites de lo moral, lo social y lo humano. Y hasta acá el análisis de La Vegetariana. Espero que haya sido de su agrado. Déjenme sus comentarios acá abajo y cuéntenme también qué otro libro les gustaría que analizara. No olviden darle like, suscribirse si les gustó y darle a la campanita para no perderse ningún video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.